Bueno, participantes del curso de la Escuela de Arte y Oficio Especialidades Barinas, esta noche les tengo este video para... Esto es un esquema o un diagrama y está reflejado aquí el siguiente circuito. Esto que vemos aquí tiene una interrogante porque tengo varias fuentes de energía, ¿no? En este caso es corriente directa y es una batería usada, recargable de teléfono, y este es el circuito ya montado con sus dos puntas de prueba. Aquí tenemos otro modelo de probador de continuidad ya hecho con el mismo principio pero montado allí, ¿ves? Pueden apreciar que al unirse las puntas se activa el LED, ¿no? Que conduce significa la luz nos indica, o la lámpara nos indica que enciende, que hay continuidad, que conduce, el conductor conduce corriente o lo que vayamos a probar. En este caso, el LED es un LED rojo de luz brillante, una resistencia que ya está definida de 57 ohmios para un voltaje sobrante que tenemos de 1.14 voltios. ¿Qué sucede? ¿A qué quiero llegar con esto? Esto, en dado caso de que para ustedes como participantes del curso les sea muy difícil obtener o comprar un polímetro, este es un polímetro que tiene varias funciones. Es polímetro porque son varias escalas. Tiene para medir voltajes en corriente directa y para medir voltajes en corriente alterna. Si podemos apreciarlo mejor, de corriente alterna tiene 750 voltios, tiene 200 voltios y tiene 20 voltios hasta 2 voltios. Corriente alterna es la corriente de la casa, la corriente que alimenta todas las casas en un sector, en una comunidad, es con la que trabajan los motores, los aires acondicionados, se alimentan en muchos equipos, que luego por medio de un artilugio, un cálculo que hacen, logran transformar esa electricidad en electricidad o corriente directa, que es el símbolo que vemos aquí arriba, y que este símbolo que tenemos acá es el símbolo de la corriente alterna, directa, alterna. Hay que tener en cuenta estas dos escalas. ¿Qué tiene este aparato bueno, que me mide voltaje en directa, voltaje en alterna, me mide amperaje en alterno y en directa, y me mide faradios. Los faradios son en capacitancia. Tienen una función de capacímetro de 20 nanofaradios a 200 microfaradios. Tiene esta herramienta que es la de continuidad y tiene resistencia. Esta medida de resistencia es muy importante porque nos sirve para determinar los valores de las resistencias, además de que tienen un código de colores, y para medir la ganancia de los transistores, lo que llaman HFE, que va en este zócalo que podemos apreciar. Esto es una goma, una banda elástica para sostener los cables, que son las puntas de pruebas, que son estas. Como usted participante, a lo mejor de momento para iniciar el curso necesita herramientas que sean de precisión, como el polímetro, pero para comenzar podemos de lleno empezar con esta herramienta que les estoy mostrando cómo se hace.
La batería, un switch de paso. La fuente esta que está aquí es una fuente que es positiva y esta es negativa. Voltaje negativo, polaridad negativa, polaridad positiva. Pasa la polaridad, se cierra el circuito aquí y pasa se cierra, se le da paso pues para que no se descargue la batería o como. Y pasa la electricidad por aquí. En esta resistencia que tiene un valor de 57 ohmios, la vamos a reemplazar por una de 100 ohmios, ¿no? Y tenemos la fórmula de la ley de Ohm del valor de resistencia. ¿Qué sucede? Que primero tenemos un voltaje que es, en este caso, es de 3.84 voltios y tenemos un componente que consume 2.7 voltios hasta 1.5 voltios y tiene un consumo de corriente de 0,025 miliamperios, la M minúscula, la M mayúscula. Entonces se procede a un cálculo matemático para llegar al valor de corriente y de voltaje que no quemen este dispositivo, que es el que nos va a señalar. Él tiene unas flechitas así que significan que es un diodo, de iluminación que emite fotones. Y estas son las puntas de prueba que cierran el circuito. Entonces yo llego, o usted puede, por medio de este aprendizaje, tenemos que el voltaje es de 3,84 voltios y el componente consume 2.87, nos sobra 1.4 voltios. La ley dice que la resistencia se determina voltaje dividido entre la intensidad, el voltaje residual de el residuo o lo que sobra de esta resta. De 3.84 le quitamos 2.7 voltios, nos sobra 1.14 voltios. Eso lo dividimos entre la intensidad, que es el amperaje, que es 0,020 miliamperes, y nos va a dar un resultado de que eso cabe a 57 ohmios. 1.47 entre 0,020 miliamperes es igual a 57 ohmios. Dado eso, armo el circuito, lo llevo acá, ¿verdad? Lo tengo allí. Entonces resulta que yo tengo una falla en un dispositivo que pongamos es y yo quiero saber por qué funciona o no funciona o qué está sucediendo. Para yo reparar, la primera prueba que hago de un electrodoméstico es probar la alimentación que se da por medio de un cable, ¿verdad? Entonces pruebo las puntas y me da que emite corriente. ¿Qué sucede? Me voy, llevo una de las puntas aquí y descarto si es el cable o no es el cable que está dañado. Y me dice que el cable está en buenas condiciones. Entonces ya la falla está dentro del aparato, ¿sí? Ya está dentro del aparato que yo voy a reparar, que ya este es el primer paso. Para hacer ese primer paso tengo que tener la herramienta que me va a despejar la duda, me va a aclarar la duda de que no es el cable, que es esta. Y luego más adentro pues puedo probar qué componente conduce o no conduce corriente dependiendo de su naturaleza, ¿no? En el caso de los diodos, para probar un diodo me dice que conduce
y si prende este y conduce, es porque este diodo está dañado, pero no debe conducir. Pero él conduce en una dirección y él conduce, ¿sí? Esto me sirve para probar y medir eso, para ver si una resistencia de un valor determinado que yo conozca no esté cortada, ¿verdad? Si se corta la resistencia, no pasa la electricidad. Y en este otro caso, por decir, ¿en qué condiciones está un diodo? ¿En qué condiciones está un diodo? El diodo tiene una franja donde él me dice que él tiene una polaridad. Él debe conducir solamente en un solo sentido. En ese sentido, quiere decir que esta banda que está aquí es la positiva, que no tiene banda, y aquí sí tiene la banda. Es el negativo, y este es el negativo, el cable gris. Es la fuente de energía, la polaridad negativa. Y él debe conducir, muy mínimo, pero conduce. Y así no conduce. Es un diodo. Y lo mismo sucedería con este aparato. No conduce así, pero así sí conduce. O sea, conduce así. Si yo lo volteo, él no debe conducir. Claro, no me da una precisión numérica del estado del diodo. Bueno, es todo por ahora del video. Y gracias por su atención.